15 árboles más extraños del mundo. La naturaleza es realmente impresionante. Nos regala unas obras de arte naturales que dejan sin aliento a más de uno por lo hermosas o intrigantes que pueden ser. Hoy te presentaré algunos árboles como el árbol sangre de dragón. Así que ponte cómodo para recibir una buena dosis de información entretenida. 15. Secuoya. Comenzamos este top con uno de los árboles más grandes de todo el mundo vegetal. La secuoya es un enorme árbol que puede crecer hasta los 100 metros de altura. Lastimosamente, gracias a la tala indiscriminada de estos gigantes, la secuoya es un árbol que está en peligro de extinción. Hasta ahora me enteré que las plantas también entran en estas escalas para medir la posibilidad de su desaparición. La secuoya más grande jamás registrada fue una de 96 metros de alto y que luego de estudiar sus anillos de vida, se determinó que esta gigante tenía unos 3.200 años de vida. Eso es algo realmente impresionante. Generalmente se encuentran en el Parque Nacional Yosemite, en Estados Unidos. Sería genial ver uno de estos enormes árboles algún día. 14. Árboles peinados de Slope Point. Hay un montón de paisajes inusuales en todo el mundo, pero Slope Point, en Nueva Zelanda, es una maravilla natural diferente. Slope Point está en el extremo sur de la isla sur de Nueva Zelanda. El lugar es golpeado con gran fuerza por el viento frío proveniente de la Antártida, que hace que los árboles se doblen y tengan esta apariencia tan impresionante y genial. ¿A poco no se ven fascinantes estos árboles? Slope Point no está habitada por razones obvias, pero las ovejas todavía pastan por allí. Hay algunos refugios construidos por agricultores para proteger a los animales de los fuertes y helados vientos que azotan la zona. Hay una pequeña señal que marca la distancia hasta el Ecuador y el Polo Sur. No hay camino directo hacia Slope Point. Los que deciden aventurarse hasta este sitio necesitan viajar campo a través durante unos 20 o 30 minutos para poder llegar a observar este fascinante panorama. 13. Eucalipto arcoíris. La corteza multicolor de este árbol parece ser el resultado de una pintura feral lanzada por el divino azar, gamas de tiempo. Desde cerca, los pliegues de la corteza semejan una pintura abstracta hecha por un artista bastante talentoso, pero en este caso, la naturaleza es el autor de esta obra de arte tan impresionante. Este eucalipto, también conocido como gomero de Mindanao, es el único de esta especie que crece naturalmente en el hemisferio norte. Sus troncos multicolores son usados para hacer papel blanco. Bastante irónico, ¿no lo crees? Si estás planeando un viaje a Florida, puedes tomarte una selfie con un eucalipto arcoíris en los jardines botánicos de Port St. Lucie, los jardines hundidos en San Petersburgo, el Jardín Botánico de Naples y el Jardín Botánico Mounds en el condado de Palm Beach. La verdad es que podemos encontrar este hermoso árbol en muchos lugares del mundo, no como la secuoya, que solo crece en lugares muy específicos. Aunque las imágenes de estos árboles son impresionantes, no capturan el asombro de verlos en persona. 12. Árbol dragón. El árbol sangre de dragón, conocido científicamente por el nombre Dracaena cinnibari, pertenece a la familia Asparagaceae. Es originario de la isla Socotra, donde vive a altitudes de hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Tiene un ritmo de crecimiento lento, llegando a alcanzar los 10 metros. Las hojas, que son verticales, delgadas y rígidas, se mantienen durante todo el año en la planta. Sus ramas crecen de tal manera que junto con las hojas forman una semiesfera. Este árbol tiene una característica muy especial, por la cual ganó su nombre como árbol sangre de dragón. Y es que si cortas su corteza, de esta emana una resina de color rojo intenso que es usada desde hace cientos de años por los humanos para la creación de tintes, algo que ha puesto en peligro la existencia de este árbol. En la actualidad, esta savia se emplea tradicionalmente para elaborar medicamentos y decoración de cerámica. Aunque es posible poder tener uno de estos árboles en tu jardín, tienes que vivir en un clima muy pero muy específico y a una altura considerable al nivel del mar. 11. Buyum. Este árbol, también conocido como cirio, crece en los desiertos de Sonora, México. De manera imaginaria, se asemeja a una zanahoria delgada al revés, de hasta 15 metros de altura y cubierta de ramitas espinosas que tienen flores amarillentas en racimos colgantes. La base del tronco hinchada es a menudo hueca y proporciona un hábitat para las abejas. La madera es algo esponjosa y retiene agua. El árbol Buyum
A veces se planta en el sur de California y Arizona como curiosidad paisajística. Aunque tiene un aspecto curioso, no me pareció el más emocionante de todos los árboles en nuestro top, pero igual merecía estar en él, ya que al ser un hogar para unas criaturas tan importantes como las abejas, tiene su puesto merecido. 10. Baobab. Lo prometido es deuda. Ahora toca conocer al segundo árbol con aspecto prehistórico, que crece en el mismo lugar que el árbol de dragón, Socotra. No estamos ante un árbol común. En el continente africano todas y cada una de las especies de baobab son veneradas, queridas, protegidas y cuidadas por los habitantes de las zonas donde crecen, porque, tal y como cuenta la leyenda, estamos ante el primer árbol creado por Dios. Desde hace siglos es utilizado como lugar donde se reúnen las comunidades de África y a su alrededor se toman decisiones importantes. Los nativos utilizan el aceite que se extrae de sus semillas y la pulpa de la fruta como dieta habitual, e incluso el tronco del árbol sirve como alimento para ganado durante los meses de sequía gracias a su alto contenido de agua. Lastimosamente, hay algo que inquieta a los habitantes de estas regiones, y es que han notado que estos árboles han empezado a morir de forma misteriosa. Especulan que el cambio climático es el culpable de este catastrófico evento, pero aún no logran determinar el motivo real de este desastre. 9. El árbol de Tule. ¿Ya lo conoces? Si aún no, o sabes muy poco sobre el árbol de Tule, entonces déjame contarte sobre esta maravilla, las leyendas que se dicen, lo importante que es para la misma gente que vive cerca de él, entre otras cosas. Seguro lo que estás a punto de escuchar te sorprenderá, como lo ha hecho conmigo. El árbol de Tule, llamado así por la misma gente y porque se encuentra en Santa María de Tule, Osaka, México, es considerado como el árbol con el tronco más grande del mundo. Tiene poco más de 14 metros de diámetro, pesa más de 600 toneladas, con una altura de 42 metros. En la actualidad, es considerado como uno de los árboles más viejos en todo el mundo que se tenga registrado. Se estima que tiene un aproximado de más de 2000 años. Una de las leyendas que más se escucha sobre este árbol es que fue plantado hace unos 1400 años por Pechocha, un sacerdote de Ejecatl, el dios del viento, esto según la leyenda local. Lo más sorprendente es que en el mismo árbol, en su tronco, se pueden encontrar diferentes figuras como por ejemplo, la cabeza de un león con todo y la formación de su melena, un elefante con la trompa hacia abajo y sus patas hundidas como si estuviera en una laguna, la cabeza de un venado, un cocodrilo, la casita de los duendes, un pez, la piña, los 3 reyes magos e incluso se dice que hay hasta una figura de una mano rascándose la pompa. 8. Wisteria púrpura. Esta planta también es conocida como glicina japonesa. Su nombre científico es Wisteria floribunda. Es nativa de Japón, donde le dicen Fuji, y es muy común para hacer bonsáis. Es una planta trepadora leñosa, necesitando múltiples apoyos para desarrollarse. Puede medir hasta más de 30 metros de longitud. Sus potentes tallos se van enroscando en los sentidos de las agujas del reloj. Si visitas el Parque de Flores Ashikaga, en Tochigi, Japón, te encontrarás con una glicina que es considerada por muchos como el árbol más hermoso del mundo. Con unos 150 años de antigüedad, este enorme árbol es increíblemente bello cuando florece. Las flores verticales cuelgan hasta casi tocar el suelo y crean una nube rosa y púrpura que flota por encima del césped. 7. Axel Erlandsson. Este puesto irónicamente no le pertenece a un árbol, sino a un granjero sueco quien habilidosamente cultivaba árboles modificados en diferentes formas como un método de distracción. Cuando su familia migró desde Suecia a Estados Unidos, Axel comenzó este precioso arte con la naturaleza, arte que aún es posible admirar si viajas hasta Gilroy Gardens en California, lugar donde fueron trasladados todos los árboles que este hombre modificó. La verdad es que no sé cómo este humilde granjero se las ingenió para crear estas intrincadas formas con árboles, pero no puedes negarme que son en exceso impresionantes y hasta hipnotizantes. Este hombre fue un visionario en cuanto a la creación de arte con la naturaleza se refiere. Tiene toda mi admiración y por esa razón está dentro de este top. 6. Pino bristlecone. Este magnífico árbol no es, pese a que realmente lo merece, tan famoso como los anteriores, pero es ciertamente impresionante y de una belleza arrebatadora, como veremos a continuación.
Se le conoce también como pino bristlecone y se le considera como uno de los árboles más magníficos y majestuosos del mundo por diversos motivos, destacando especialmente su longevidad. Sabemos que existen algunos ejemplares de esta familia que han llegado a superar ampliamente los 3.000 años de vida, y el más anciano conocido que sepamos supera los 5.000 años. El pino bristlecone se encuentra en la zona este de California, en las cercanías de Utah y Nevada, como sucede con las secuoyas. Sí, parece ser que semejantes maravillas del universo son vecinas y comparten vistas. Se trata de piezas que pueden llegar a alcanzar una altura de entre 5 y 15 metros y un diámetro que puede llegar a los 2,5 metros de media, con algunos casos en los que se han superado incluso los 4 metros. La apariencia que tiene el pino bristlecone dista mucho de la imagen de un pino corriente que podemos tener en nuestra mente. Parecen árboles secos, son nudosos y muy retorcidos. Cualquiera podría haberlos utilizado como personaje secundario en una película de miedo, aunque tienen muy pocas hojas y estas solo sirven para demostrar que todavía siguen vivos. 5. Palma de cera del Quindío. Este majestuoso árbol que crece en los valles del Quindío, más exactamente en el Valle de Cocora, fue escogido como el árbol nacional de Colombia en un congreso de botánica que se celebró en el año 1952, pero se oficializó en 1985. Con alturas hasta de 70 metros, se encuentra cubierta por una capa de cera blanquecina que cubre todo su tronco. Es una de las características que la hace diferente a otras palmas, pero esto ha llevado a que desde hace siglos muchas personas opten por raspar el tronco de esta hermosa planta para extraer esta cera que es utilizada para hacer velas para alumbrados domésticos. Lastimosamente, esta es una de las grandes razones por la cual este árbol podría extinguirse de aquí a unos años. El abuso excesivo de sus propiedades los está matando poco a poco. Lo peor es que las personas no se pueden dar cuenta a primera vista porque estos árboles van muriendo por dentro, mientras su exterior parece estar en perfecta condición, dando esta falsa sensación de que los árboles están perfectos. 4. El bosque torcido. Al noroeste de Polonia existe un pequeño bosque único en el mundo, conocido como el bosque torcido. El nombre lo describe literalmente. Casi todos los árboles en este lugar tienen una extraña curva cerca de la raíz, por lo que su parte inferior luce como una letra J, y después de esa sección, el tronco luce normal. Nadie sabe a ciencia cierta por qué crecieron así. Además de su curiosa forma, todas las curvas de los árboles apuntan hacia el norte. La altura máxima de estos pinos es de unos 15 metros. Aunque no hay una respuesta definitiva, existen varias teorías para explicar por qué los árboles están torcidos de manera uniforme. Una de las más populares dice que los pinos pudieron haber sido enterrados en nieve tras una poderosa tormenta durante su crecimiento. Otras personas creen que la fuerza gravitacional de la zona ha deformado los troncos. Una teoría más sugiere que fue obra del hombre. Se dice que un grupo de locales manipularon el crecimiento del bosque tras plantarlo entre 1925 y 1928. Su intención era hacer muebles a partir de las formas curvas una vez que los árboles cumplieran una década de edad, pero el proyecto fue abandonado en 1939 tras estallar la Segunda Guerra Mundial. 3. La palmera que camina. Esta planta se está haciendo famosa en todo el mundo, la palmera que camina. Siempre se había dicho que las plantas no se mueven de sitio, pero la naturaleza nos sorprende una vez más con un ejemplo como este. Esta planta vive en la selva tropical del Centro y Suramérica. Esta puede llegar a medir 25 metros de altura y alcanzar los 16 metros de diámetro, aunque normalmente se sitúa alrededor de los 15 y 20 metros de altura. Muchas palmeras que tienen medidas de árbol desarrollan un conjunto de raíces aéreas. Estas se caracterizan por estar situadas por encima del nivel del suelo. Es el caso de la planta que camina, aunque a ciencia cierta, la ciencia aún no logra determinar cuál es la función exacta de este tipo de raíces. No dejan de ser impresionantes y son la principal razón de su nombre, ya que parecen unos enormes zancos para poder caminar por las zonas selváticas donde crece. 2. El árbol de plata. Esta pequeña planta, que nace normalmente en algunas regiones de Sudáfrica, es una planta con una belleza bastante inusual, que ya te imaginarás por su nombre, pero que lastimosamente se encuentra en peligro de extinción debido a los grandes incendios que han devastado la región en los últimos años.
aunque no tiene propiedades medicinales, puede funcionar perfectamente como una planta decorativa, pues no es una planta que se caracterice por ser enorme, y aunque no todo el tiempo es plateada, cuando la luz del sol toca sus hojas, podemos ver la magia suceder, pues esta planta tiene unos pequeños vellos que, al ser tocados por la luz del sol, reflectan la misma logrando un tono plateado hermoso que deja hipnotizado a más de uno. 1. Árbol Banyan. Este árbol ha sorprendido al ser humano desde tiempos inmemoriales. La fuente de dicha admiración no solo reside en el color de sus hojas o su increíble tamaño, sino en su exuberante presencia, capaz de conmover a cualquier amante de la naturaleza. En comparación con el resto de vegetación, el banyan posee un aire monumental gracias a su entramado leñoso, formado por un grueso tronco y diversas raíces que nacen de sus ramas. Sí, escuchaste bien. De sus ramas nacen raíces totalmente funcionales. Esta es su característica más impresionante, pues nacen en las alturas hasta alcanzar el suelo y con el tiempo son capaces de envolver el tronco hasta causarle la muerte. Un curioso suceso que les otorga su otro apelativo, árboles estranguladores. Es bastante increíble, ¿no lo crees? ¿Cuál de todos estos árboles te pareció el más impresionante?